pero que al fin y al cabo terminan siendo unos pinches ignorantes. Y bueno, exhibe claramente a personajes como Denise Dresser, como Jorge Castañeda, que se atrevió, bueno, Denise Dresser ya lo sabe usted, ha hecho una serie de comentarios asquerosos durante mucho tiempo. El más reciente es haberle llamado a la maestra Delfina Gómez, la primera gobernadora del Estado de México, maloliente, única y exclusivamente por ser de Morena. Le llamó también delincuente, algo que ahora niega que se trate del contexto clasista que le quiso dar. Menciona el presidente también a alguien como Jorge Castañeda, ese tipejo, que se lo digo yo, en efecto, tiene su doctorado, es catedrático de la Universidad de Nueva York, incluso tiene una columna en el New York Times, pero es un pobre pendejo. Un pobre pendejo porque es un ignorante racista que dijo que el hermoso y muy notable, honorable pueblo de Putla, Oaxaca, de donde es el creador del himno no reconocido de Oaxaca, Dios nunca muere, el gran Macedonio Alcalá, dijo que ese era un pueblo horroroso. O bien, alguien como Lorenzo Córdoba, que desafortunadamente los mexicanos tuvieron que sufrir como su consejero presidente del INE, y que ya siendo consejero presidente hizo una serie de declaraciones asquerosas, lamentables, sobre los pueblos indígenas, sobre las comunidades indígenas. Lo que llama la atención de todo esto, señoras y señores, es que el presidente los exhibe de la forma más terrible, asegurando que no por sus doctorados, pues pueden tener algún tipo de cultura, ¿no? Dicen, miren cómo son estos tres personajes, ¿no? Específicamente, Dresser, Castañeda y Córdoba, los tres son doctores en su ramo, pero son los pinches racistas, son los clasistas. Así ironizó el presidente sobre este tipo de personajes, que estaría pues mencionando más adelante en el programa, en la conferencia de prensa mañanera. Creo que es el foro máximo de los mexicanos, algo que definitivamente no se plantea, no se exhibe, no se lleva a cabo en ningún otro sitio, ¿no? Muy poco exploran sobre la mañanera, y hay momentos que evidentemente no le van a presentar a usted ahí de la mañanera en Grupo Imagen, ¿verdad? Hay momentos en los que evidentemente no van a plantear. Pero bueno, qué bueno que pudieron exhibirlos. Los exhibieron también a esta caterva de impresentables que verdaderamente desprecian al común denominador de los mexicanos y las mexicanas. En el ¿Quién es quién? De las mentiras de la semana estuvo muy, muy interesante, si me lo permite. Hoy la periodista Ana Elizabeth García Vilchis pues comenzó hablando de una odontóloga odiadora. Usted la conoce perfectamente, Lauriane Jiménez Fay. No sé cómo se pronuncia su apellido, Fay o Phoebe. Esa señora que por haber hecho un posgrado en Harvard quieren ensalzarla como la gran científica, pero mire, con todo respeto que se merecen los odontólogos, yo de verdad les mando todo mi cariño. Pues no es lo mismo un odontólogo que un epidemiólogo, ¿no? No es lo mismo un odontólogo que un científico. Un odontólogo, en efecto, nos puede hablar de nuestra salud bucal, nos puede hablar, por supuesto, de nuestros dientes, de muchas cosas, incluso son cirujanos, pero de ahí a que pueda tener algún tipo de conocimiento en cuanto a epidemiología, pues no lo veo, ¿no? O sea, con todo respeto para esos odontólogos que nos ven y que nos escuchan, esas odontólogas, dentistas, quienes les mandamos mucho saludo y les pedimos que continúen así, tratando de hacer nuestro sufrimiento el mínimo cuando estamos en esas sillas, sometiéndonos a procedimientos terribles, pero bueno, ellos en la mayoría de los casos siempre hacen un excelente trabajo y les mandamos nuestro corazón. No es el caso de la señora Lauriane Jiménez Fibio, como se pronuncia su apellido de alto pedorraje. Durante un largo tiempo, esa señora ha estado inventándose cosas y ha tenido una situación muy personal con el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Con quien no tiene absolutamente nada que ver. La invitan a foros en Televisa, en los medios de comunicación corporativos, y la ponen, bueno, como la gran investigadora de Harvard, pero no es una odontóloga, es lo que le quiero decir. Esa es la realidad de esa señora. Y ahora
resulta, esta no me la sabía, que se inventó que las vacunas Pfizer habían sido diluidas, pero pues fue una absoluta mentira. Y como fue una mentira en contra de López Obrador, le dieron vuelo específicamente el Cacasraqui, el periódico Zócalo y el despreciable de Sergio Sarmiento. También exhibieron estas mentiras por esos pseudo personajes asquerosines que se detentan como columnistas, pseudocolumnistas, y que empezaron a sacar una serie de planteamientos erróneos sobre las encuestas. Y por supuesto que nos referimos a Mario Maldonado, ahí en el Universal, si no me equivoco, quien se inventó que Alejandra del Moral ya estaba por alcanzar a Delfina Gómez antes de los comicios, y durante los comicios Jesús Martín Mendoza publicó un documento falso del Centro Nacional de Inteligencia asegurando que Del Moral iba ganando, cuando al final fue la maestra Delfina la que ganó, y pues por mucho. Los dejó como unos verdaderos imbéciles. También exhibió el trabajo, así como lo exhibimos aquí nosotros durante las últimas semanas. Mostró Ana Elizabeth García Vilchis en la mañanera una cantidad de portadas, de primeras planas, para enseñar, para mostrar el trabajo sucio de los medios de comunicación corporativos con tal de influir en la elección del fin de semana pasado en el Estado de México y en Coahuila. Una cantidad exorbitante de portadas que son evidentes y que aquí en Sin Censura se las planteamos, las analizamos. Miren nada más. Señala que en una de estas portadas, hasta en el mayor de los cinismos, pusieron al patrón, al dueño del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, llamando a acabar con el populismo en América Latina, nada más y nada menos que junto con Alito Moreno y el muy chucho de Jesús Zambrano. No, es que están hasta cínicos, ¿no? O sea, yo no sé qué persona abra el Universal y diga, ay, sí, yo quiero que mi hijo sea como el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, que mire, constantemente lo ponen ahí como si fuera, no sé, ¿no? El prócer del periodismo mexicano, y pues no, siempre lo ponen ahí muy arregladito, con sus florecitas ahí, con su clavel ahí que se le sale de la solapa. Y lo ponen, bueno, obviamente, pues el que les paga su salario, ¿no? Pero de ahí a que le tengan que estar besando las nachas, pues no, ¿verdad? Alguien debería decir a los compañeros del Universal que las nalgas del señor Juan Francisco Ili Ortiz se hicieron para sentarse, no para que se las estén besando, ¿no? Pero bueno, allá ellos que le hagan como ellos quieran. Lo que sí es que pues han hecho de ese diario una porquería. Lo que veíamos hoy en la primera plana, tenemos que volverlo a mencionar. Pónganos por favor, don David, la primera plana del Universal. La justificación absoluta del fraude en Coahuila, y casi aventándonos a los mexicanos, qué es lo que se necesita hacer para ganar en 2024. Si usted le hace un acercamiento, don David, al medio derecho de esta portada, de esta primera plana, nos encontraremos con una nota sobre Manolo Jiménez, este personajazo que resultó ser más cabrón que bonito, bueno, más cabrón que Alito, que andaba, según conversaciones exhibidas por la gobernadora Laida Sansores, ofreciendo culitos a Alito, ¿no? Y que pues resultó ser todo un pillo. Fíjese, ¿no? Llevan ahí una entrevista bien sospechosa y olorosa. Dice, Frente Ciudadano fórmula para la elección de 2024. Se me fue el acento. Es que yo lo estaba viendo aquí directamente y casi no se ve. Ya lo vi yo en mi copia aquí, tengo del Universal. Frente Ciudadano fórmula para la elección 2024. Esto, señoras y señores, es cinismo puro del Universal. Al plantearnos que ganaron ellos bien la elección en Coahuila, pero la maestra ganó el Estado de México porque fue una elección de Estado, ¿no? Cuando es todo lo contrario. En Coahuila hubo todo un aparato gubernamental para bloquear el voto. Secuestraron a militantes y a dirigentes de Morena. Los levantaron los mismos policías estatales. Ahí están los videos. No los dejaban salir de sus casas. Se iban los policías estatales a las casillas especiales y que iban a votar y se quedaban ahí, no dejaban pasar a la gente. O sea, una serie de violaciones a los derechos fundamentales de los coahuilenses para generar un terror absoluto para que no fueran a votar.
y para pues evitar que hubiera algún tipo de probabilidad de que la izquierda se quedara. Ya estaba la izquierda perdida, ¿no? Ante la división que había, ante el berrinchito de Mejía Verdeja por el candidato que quedó en Morena, ¿no? Que pues la verdad tampoco convencía muchísimo por ser un empresario minero, por sus pues muy cuestionables planteamientos, por sus muy cuestionables amistades, ¿no? Ese señor pues, no convencía por un lado, por el otro hizo un berrinchito su rival, no quiso agarrar la onda y no se pusieron de acuerdo desde el principio con el verde ecologista. Ya de por sí era una elección complicada, pero así fue denunciado. Hay denuncias de que el gobernador priista de Coahuila dispuso a todo su aparato gubernamental para provocar una situación terrible ahí de terror en Coahuila, y no sorprende que haya una diferencia abismal entre lo que obtuvo este sujeto, Manolo Jiménez, y sus adversarios. No sorprende. Entonces, ahora que llega el Universal a plantearnos esta porquería de Frente Ciudadano, fórmula para elección 2024, según el gran priista Manolo Jiménez, pues es escupirnos en la cara. Eso es lo que es, escupirnos en la cara. Se planteó en el quién es quién de las mentiras de la semana precisamente eso, ¿no? Las mentiras que se han dicho sobre las elecciones en el Estado de México, específicamente bajo la acusación de una elección de Estado, como asegura ese pepinazo regresamos, ¿no? A los doctores. El doctor Héctor Aguilar Camín, sin ningún tipo de prueba, ¿no? O sea, ningún tipo de dato duro, nada de rigor periodístico, sale a decir que no del todo, pero que hubo parte de una elección de Estado. A ese cabrón al que todos amaban, del que nadie hablaba mal en los medios de comunicación corporativos, de verdad, eso es lo más indignante de todo, y disculpe que me desespere, pero durante mucho tiempo lo denunciamos aquí en Sin Censura. Nadie tocaba al fantasma de Alfredo del Mazo, al primo de Enrique Peña Nieto. Nadie, en ningún medio de comunicación. Pasara lo que pasara, estuvieran las cifras de feminicidios en el Estado de México altísimas, los homicidios, la desigualdad, hubiera escándalo tras escándalo, nadie tocaba a Alfredo del Mazo, y ahora resulta que sí, ¿no? Ahora es el malo de la película, el fantasma ese que nada más aparecía cuando había reflectores. ¿Con qué cara los medios de comunicación salen a decir que fue una elección de Estado garantizada por Alfredo del Mazo? ¿Con qué pinche cara, hipócritas, mentirosos, nos vienen a decir esto? Si en la vida lo cuestionaron, por favor. Y mire, sé que usted que nos ve y que nos escucha está igual de encabronado que yo, ¿no? Sé que usted también se da cuenta, que abre las páginas del Universal, del Excelsior, de Reforma, y dice, oye, ¿por qué ahora atacan a Alfredo del Mazo y antes pues lo trataban re bien, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, pues por esta situación. Quieren justificar que perdieron el Estado de México por una supuesta elección de Estado. Esa es una de las idioteces que se plantean, ¿no? No es cierto, ¿no? A duras penas se pudo evitar el fraude del PRI en el Estado de México, a duras penas. Además de todo, es indignante que los líderes priistas y otros opositores, como dijo ayer López Obrador, es kafkiano, se encabronen de que Del Mazo no haya hecho fraude como Riquelme para permitir que ganara el PRI ahí en el Estado de México. Es kafkiano, ¿eh? Kafkiano. Exacto, dice Javier Vázquez, perdieron la plaza, Toñidos. Dicen que perdieron la plaza, ¿no? Como se tratara de narcotraficantes. No, y otra de las circunstancias que están planteando es que hubo abstencionismo. No, votó la gente que siempre vota. ¿Y sabe qué? Aquí en todo caso el abstencionismo le perjudica a Morena y a sus aliados, porque los que siempre votan son los fachitos y los priistas de hueso colorado. Así que no salgan con cosas, tengan mucho cuidado con lo que le plantea Kenia López Rabadán. Son puras mentiras, evidentemente. No, de verdad, tiene muchos problemas en cuanto a la matemática, y es basándose, obviamente, en una serie de mentiras